Hay que grabar para que les crean que vinieron. Venimos de la clase de comunicación, entonces pues vamos a grabar esa entrevista para que nos crean que venimos y que no nos pagamos. ¿Qué estudio? Ciencias de la Comunicación, en la Universidad de Iberoamericana. ¿Siempre quieres ser reportera? No, quería ser publicista. Don Jesús abrió la Cornelas, estaba yo en primer semestre cuando solicitó personal para hacer encuestas. Mis amigas se vinieron a hacer encuestas, yo no vine porque tenía otra cosa, otro trabajo. Se hizo la primera encuesta del Semanario Z en ese año, cuando tocó hacer la segunda en Mexicali y la mayoría no quería ir por el clima. Entonces mis amigas iban a ir, el que estaba de coordinador del área de encuestas me convenció, en la cafetería, el coordinador del área de encuestas también estudiaba en la Ibero y me convenció de ir a las encuestas en Mexicali. Desde entonces estoy aquí. Pasé de encuestadora a reportera en, como 3 meses. ¿Sí? Ah, ok, entonces, ¿en qué se basa aquí el departamento de comunicación de Z? No tenemos departamento de comunicación. Esta es la pregunta por la casa. ¿Nada más en ese periódico he trabajado? Sí. Bueno, trabajé también en el área, 3 meses en el área de comunicación, 3 o 6 meses, ya no me acuerdo, en el área de comunicación del Instituto Estatal Electoral, en las elecciones del 2004. Bueno, a mi consideración es para los mejores periódicos de que yo he leído, porque me gustan los reportajes porque vienen muy completos. ¿Qué siente usted de formar parte de ese periódico? Orgullo, pero lo he sentido desde mucho tiempo, luego que el ingreso al periódico fue incidental. Cuando empezamos a trabajar, cuando empecé a trabajar como reportera, pues fue diferente, ¿no? Darme cuenta de la forma en que se trabajaba en este periódico en comparación con otros, darme cuenta de que la línea del periódico era real. Pues fue cuando me decidí por... Sí, porque yo estaba leyendo un reportaje, no me acuerdo si fue hace 1 o 2 meses, de Bustamante, que decían que él debía varios terrenos que tiene ahorita. Y que pues, el reportaje lo leí completo, entonces cuando leí el Frontera, él desmintió lo que ustedes están diciendo. Entonces pues se me hace como que sí, o sea, es el único periódico que yo no he visto que le meta como, dirían, pues más salsa a los tacos, pues o sea, dicen verídicamente lo que es. Lo que sucede es que, mira, hay varias cosas. Una, tenemos la obligación y el tiempo. Los periódicos que hay aquí son diarios, nosotros somos semanarios. Nosotros no le podemos dar a la gente en viernes lo que ya leyó el lunes, el martes, el miércoles, el jueves. Entonces, primero se lo debemos a la gente. 2, tenemos el tiempo para hacerlo. 3, tenemos la formación periodística que nos dio Blanca Cornelas para hacerlo. Nuestro trabajo es de investigación. La mayoría de lo que tú lees en los diarios son notas del día, no son trabajos de investigación. Algunos sí, pero la mayoría no. Es la nota informativa de lo que declaró. Tú estás hablando en este caso de la nota de Bustamante, pero hoy sacan lo que declaró Bustamante, mañana van a sacar lo que declaró el opositor de Bustamante, y así es como se va formando. Nosotros tenemos la oportunidad de meter toda la información en una sola nota. Entonces, esa es la forma de trabajar. Si queremos satisfacer a nuestros lectores y si queremos vender periódicos, que esa es la función de un medio de un periódico, que es una de las funciones, entonces tenemos que hacerlo de esa manera. O sea, tenemos el tiempo, tenemos la formación y tenemos la obligación. Sí. ¿Ustedes simpatizan de alguna forma con algún partido político o son totalmente aislados de eso? Mira, ha sido bien curioso. Nosotros simpatizamos con la gente y nosotros seguimos la línea que nos marca el lector y la gente, sea con llamadas, sea ahora con las redes sociales, sea con cartas que recibimos en el buzón todavía, porque todavía hay gente que nos escribe cartas. Hubo un tiempo cuando ustedes seguramente no lo van a recordar porque no es de su vida, pero cuando Cárdenas estaba como candidato y la gente apoyaba al PRD, decían que el Z era perredista. Después, cuando la gente apoyaba a Rufo con el PAN, decían que el Z era panista. Y así nos han ido cambiando de etiquetas, dependiendo de quién nos está calificando. Nosotros no somos de ningún partido político. Uno de los criterios que implementó Blanca Cornelas cuando abrió el Z era precisamente eso, darle cobertura y darle espacio a todas las voces.
Eso incluía, cuando no se le daba la voz más que a la gente del PRI, incluía darle la voz al PAN, al PRD, al PPS y a todos los partidos. Tenemos nosotros nuestra sección de colaboradores que inició desde los 80s con el Z, donde toda esta gente que no lo dejaban escribir y que no lo dejaban hablar en otros espacios, lo hacía en el semanario. Y en este momento tú vas a nuestra sección de colaboradores, hay priistas, hay panistas, hay perredistas, y ya ves que el PRD son como 5 PRDs juntos, pues hay desde las 5 líneas del PRD. Entonces, y en este momento, por ejemplo, hay 2 líneas del PAN, todo el mundo tiene espacio. Y nosotros no, puede ser como los reporteros de aquí no están afiliados a ningún partido, esa es una. Y puede ser que como persona tú te decidas por alguien, pero yo te puedo decir, por ejemplo, platicando con mis compañeros, que incluso aquí dentro hay mucho voto diferenciado. O sea, que yo puedo votar por un candidato, por el presidente para el PAN, por el diputado para el PRD y por el alcalde para el PRI, porque votamos por personas. Tenemos, como reporteros, tenemos la fortuna de tener acceso a mucha información, a conocer realmente a los candidatos, entonces nosotros votamos en ese sentido. No, yo te puedo decir que conociendo a mis compañeros, no hay uno solo que diga, sí, está en este partido. Sí, siempre y toda la vida va a votar por tal o por cual persona. Okay. Basado en lo que usted estudió, ¿nos podrían decir algo respecto a la carrera? Como ya vamos el sexto, ya vamos de salida, y ya estamos en lo de las prefichas y fichas. ¿Nos podrían dar algún dato, alguna perspectiva de su carrera? Claro, bueno, pero primero que estén bien seguros de lo que quieren hacer. Depende de a qué se quieran dedicar. Mucho, cuando yo estudié comunicación, la mayoría quería hacerlo para estar en la televisión. Yo no sé aquí cómo, cuando ustedes lo han sondeado en su salón, cómo funciona. La mayoría quiere estar en televisión, la mayoría no puede estar en televisión. Y estoy hablando por los espacios, ¿no? Más allá de las aptitudes. Yo no quiero ser comunicación, yo voy a ser ingeniero. Solamente es como algo para el grupo, para que nos vean, porque hay varios compañeros que quieren estudiar comunicación de salón. Entonces, que nos dé así como que datos buenos y datos malos de la carrera, o cosas buenas que se pueden hacer en esa carrera, o ¿cómo se podría decir? Todo lo que llevas, pues, todo lo que sale de esta carrera. Bueno, repito, tienes que saber exactamente qué es lo que quieres, o sea, en qué área, y verificar si hay campo de trabajo para ti. Eso es bien importante porque hay muchos comunicólogos que no están haciendo lo que en la carrera te enseñan. Hay una situación, y digo, han mejorado los programas conforme ha pasado el tiempo. A nosotros nos enseñaron, tenemos materias de periodismo, tenemos materias de publicidad, tenemos materias de televisión. Entonces de repente nos enseñaban a nadar, nos enseñaban a volar, nos enseñaban a caminar, pero ni nadábamos bien, ni caminábamos bien, ni volábamos bien. Entonces, es bien importante que escojan una especialidad, yo creo, para empezar, ¿no? Que definan qué es lo que quieren hacer. Y en cuanto a lo que se puede hacer en el trabajo, pues están las áreas de comunicación, pero recuerden que ahí son las áreas de comunicación gubernamental en su mayoría, y están relacionadas con partidos políticos, lo que significa que además de ser comunicólogo tendrías que estar en un partido político, usualmente. Pues las opciones de publicidad y mercadotecnia, que son amplias, y ahí tú puedes hacer tus propias empresas, las áreas de asesoría también. De alguna manera se ha diversificado, porque aquí la mayoría, cuando egresamos, las primeras generaciones que egresamos en la Iberoamericana, que fue la primera escuela de comunicación, nos fuimos a los periódicos, después a las áreas de comunicación de gobierno, y por último empezaron las empresas. Las últimas generaciones tienen grupos como no sé, como lo quieras llamar, de comunicación, pero que incluyen trabajos de publicidad, incluyen organización de eventos, incluyen un sinfín de cosas, ¿no? Pros y contras, pues yo creo que pros, híjole, lo que pasa es que está muy saturado, la verdad, sí está muy saturado, y no hay una definición clara de dónde vas, y las carreras tampoco tienen una definición clara de como especialista en qué sales, ¿no? Yo creo que hay un problema en los programas, para empezar, y híjole. Entonces, ¿en qué te podrías especializar si estudias ciencias de la comunicación? ¿Cuántas especializaciones? Bueno, yo sí busqué que mi carrera saliera, pero tuve que hacer la especialidad prácticamente en otra carrera.
en publicidad. Yo sí salí en publicidad, y mírame lo que estoy haciendo, ¿no? Porque el trabajo me llevó al periodismo, pero tienes que hay una escuela de periodismo, por ejemplo, en México. Aquí no hay, no está la carrera en ese sentido. Yo creo que hay mucho que mejorar en los programas educativos, y ahí es donde yo veo el problema para que los muchachos se ubiquen. A mí me cuesta mucho trabajo, por ejemplo, contratar. Hemos tenido necesidad de gente nueva aquí en el periódico, y cuando vienen, lo primero es no leen. Yo creo que es lo primero que si quieres ser comunicólogo tienes que leer, tienes que estar informado para poder informar. Donde sea que estés en el área de comunicación es de información, todo el tiempo es manejo de información, y la mayoría de los que vienen aquí ni siquiera leen. Ven a pedir trabajo al Z y ni siquiera leen el Z. Entonces es muy difícil contratar yo no sé los otros periódicos, pero en el caso de periodistas o los egresados de la carrera de comunicación no salen con las capacidades, ni con las aptitudes, ni siquiera con las costumbres, ni siquiera eso les están enseñando en la escuela. Entonces sí es muy difícil. Pues yo no leo mucho, o sea, no le voy a decir que sí leo, o sea, que sí me la paso leyendo libros, pero sí tengo como que el hábito de leer. Cuando leo sí me enfoco y leo. Por ejemplo, cuando yo leo su periódico, leo ciertos reportajes que me interesan, no como mi papá que se agarra y que lee todo el periódico completo. Yo nomás así ciertos reportajes. Pero pues yo pienso que también tiene que ver mucho la educación con la que sales para que lees, porque eso es desde chiquito. O sea, yo desde chiquito en mi casa me tienen libros, lee esto, lee el otro, lee aquello. Yo siento que para leer tienes que tener como que la motivación. La lectura es un hábito y te lo tiene que inculcar, digo, en tu casa y en la escuela. Hay niños que desde chiquitos les gusta, pero es algo que puedes aprender. Pero en el caso particular, si quieres dedicarte a comunicación, tienes que estar informado. Cuando don Jesús estaba aquí, que recibía a los estudiantes, él empezaba haciendo preguntas. Antes de que empezaran a hacer cualquier pregunta, era su pregunta: ¿qué leyeron el día de hoy? Y empezaron las caras todos a voltear, ¿no? Y algunos de ustedes leyó los periódicos. ¿Cuál era la primera plana del Mexicano? Si yo les pregunto ahorita a ustedes, si están haciendo comunicación, ¿cuál es la primera plana del Mexicano? ¿Alguno me lo puede decir? Pues, se lo podría decir si me hubiera sido la cita más tarde, porque como ahorita nada más me puse a ver noticias y salí corriendo porque como ahí por los pinos está todo cerrado. Les decía yo a los muchachos cuando estaba dando clases, a ver, ok, no me digan la primera plana del Mexicano. ¿Qué vieron? Porque es que entramos muy temprano. ¿Qué dijo Loret de Mola? Porque está desde la madrugada. Sí. Entonces, o sea, si quieres estar informado, si quieres comunicar, tienes que estar informado. No puedes hablar de lo que no sabes. Porque luego llegas y crees que descubriste el hilo negro y es una noticia que tiene como 5 años corriendo, ¿no? Entonces, sí es bien importante. Lo primero, en comunicación, lean. Tienen que estar informados de lo bueno y de lo malo. Hubo una vez que me tocó a mí estar en el Congreso y estaban 2 dueños de pasquines, de periódicos chiquitos, ¿no? O sea, de periódicos chiquitos, peleándose por la información que traían. Y les no, que diciéndose que cada uno era peor que el otro, ¿no? Bueno, pues yo no te leo, no, pues yo tampoco. Y yo, pues yo los leo a los dos, porque es parte de mi trabajo. Saber lo que los demás escriben para no repetir y para estar informado. Toda esa información, todo, las mentiras y las verdades, te ayudan a formar tu criterio, y eso es parte del trabajo. No puedes, si quieres ser comunicador, no puedes estar incomunicado, punto, ¿no? Y la única manera es leyendo, hablando, conociendo, no hay más. Y cuando eres joven, o sea, para saber de historia, lo que les decía, si les pregunto ahorita de la historia de Cárdenas, ¿qué me van a poder decir? Cárdenas fue el que expropió y su hijo, vámonos más cortito, el de la expropiación petrolera, sí. Pero el del PRD, el que iba a ganar en el 88 las elecciones. Muchas veces los muchachos no saben, tienen la idea de que la historia comenzó con ellos. Entonces, pues sí, pero es que también tiene que ver mucho los libros de historia, porque no sé si ha visto los libros actualmente ahorita, pero vienen muy reducidos en cuanto a historia. O sea, vienen temas, o sea, como que pasas de la primitiva, pasas a la conquista de México, de la conquista de México pasas a lo de Porfirio Díaz, se queda la escena trágica, todo eso. Y de ahí se salta hasta el 80 con la expropiación petrolera. Y de ahí ya te vas para ¿cómo se puede decir? Logros importantes ahorita hasta el 2008, 2010. Y se acaba la historia. Y entonces en los exámenes vienen todos. Pero vámonos a la historia corta,
a lo que ustedes tendrían que estar informados ahorita. Sí saben que viven en el primer estado que tuvo un gobernador del Partido de Acción Nacional. Ustedes ya nacieron con el Partido de Acción Nacional, no saben de todo lo que hubo el PRI, de lo que tuvo el PRI aquí. El PRI está regresaron las alcaldías del PRI y vienen las gobernaturas. Entonces todo esto es algo que como comunicadores, incluso como estudiantes, tendrían que estar enterados, y la única manera es leyendo mentiras y verdades, porque van a encontrar de todo en los medios de comunicación. Entonces, por ejemplo, ¿cuándo se fundó el Z? Nuestro periodiquito. El 11 de abril de 1980, este era el Z. De hecho, antes de esto, este ya es oficialmente el Z, el 11 de abril del 80. Antes de eso era una sola hoja por los dos lados, tipeada en máquina, en esta máquina de escribir, de hecho, y en fotocopias. ¿Cuántos reconocimientos tiene el Z? ¡Ay, Dios! Pero Aquí en la biblioteca, en este del 30 aniversario lo publicamos. Híjole. No me acuerdo. Ahorita les voy a enseñar algunos porque no están todos, pero... ¿Sí? ¿No le puedes quitar el límite de tiempo? No me acuerdo cuántos premios tenemos. Pero más o menos así a nivel nacional. Tenemos internacionales, nacionales. Hace como 2 años recibimos uno en Italia, un año antes uno en Argentina. Esto ya es después de Blanco. Con Blanco también recibimos varios. ¿Cuántos directores generales ha tenido el Z? Codirectores ha sido en todo el tiempo. Lo fundaron Jesús Blancornelas y Héctor Pérez Miranda. Y cuando don Jesús dejó la codirección, bueno, matan a Héctor, matan a Héctor y se queda don Jesús solo en la codirección, que nosotros le seguimos llamando codirección. Cuando se va él en el 2006, deja a Adela Navarro y a su hijo René Blanco. Entonces prácticamente ha habido 2 codirecciones. Ok. ¿A usted le han tratado de sobornar por cambiar algún reportaje, por meterle más o por no publicar? Sí nos han tratado de sobornar de las maneras más chistosas, pero llega un momento en que por la línea del periódico se dan cuenta que no lo pueden hacer. O sea, te voy a decir, 2 experiencias y así limitadas. Cuando recién empezaba a hacer notas en escenario, en la sección de denuncia social, llega una señora muy grande, viejita, delgadita, con un vestido verde y un suéter rojo raído, estaba roto. Y me habla de su problema y todo. Pues, como nota, muy bien señora, pues se va a publicar sí el lunes. Ah, bueno. Y me da un billete de 20 pesos. Cuando me saludan me da un billete de 20 pesos. ¿Y esto qué? Pues para que me lo publique. Le digo, no señora, le dije, a mí ya me paga el periódico. Me dice, es que en el Mexicano y en el... Bueno, sin nombres, es que en los otros periódicos me pidieron dinero por la denuncia. O sea, eso es para decirle más, o sea, la gente cómo está acostumbrada a esta persona, lo más seguro es que esos 20 pesos era mucho dinero para ella. Pero ella sabía que para que le publicaran su denuncia tenía que dar dinero. O sea, lo terrible que es lo que la gente cree o cómo está formada. El otro señor era una empresa de una maquiladora japonesa, que unas muchachas vinieron de cómo las trataban, a quejarse de cómo las trataban, que no les daban equipo de seguridad, estaban enfermas, a las embarazadas las obligaban a trabajar embarazadas en unas zonas donde no se protegían de pinturas y una serie de cosas. Las muchachas nos ayudaron a entrar al lugar para que lo viéramos nosotros, ellas tomaron fotos. Total que cuando vamos a entrevistar al administrador de la maquiladora, ya les explicamos de qué se trataba y le empezamos a hacer las preguntas y de repente el señor como que se volvió loco y empieza a aventarnos unos tipo plumas Montblanc y dineros en dólar. Traíamos el fotógrafo, que por cierto era René Blanco, uno de los codirectores, y yo teníamos las bolsas, él traía las de la cámara y yo traía mi bolsa aquí del periódico, una mochilita, y nos empieza a aventar adentro de las bolsas
las plumas y el dinero, pero así, o sea, como la cosa más rara. Entonces, René y yo lo único que hacíamos era sacar lo que él nos paramos. Yo alcanzo a salir de la oficina, el señor le cierra la puerta a René y le sigue aventando cosas. Y entonces tuvimos que salir, o sea, prácticamente porque, digo, esas son situaciones, una que dices tú, no, o sea, no puede ser. La otra que dices, el señor pues está agotado, ¿no? Y otra, digo, que es lo más común que de repente te hablan, también sin decir nombres porque era dueño de un periódico y luego estuvo trabajando con una empresa. Íbamos a escribir una nota, de hecho yo traía la nota, lo último dejamos la versión de ellos. Ya me dicen, no, pues sí te recibo en un restaurante, voy, le pido los datos, él me dice, pues sí, no, tal, me da todas las respuestas, que bueno, yo nada más le aviso que tenemos fotos, entonces usted me está negando algo de lo que nosotros tenemos pruebas, pero si esa es su versión, yo me quedo con su versión, nada más le quiero dar la oportunidad de que la manifieste. Va, termina, me regreso y empiezan a hablar, pues yo quisiera que no publicaras, que no hicieras, que no, yo ya estoy haciendo mi trabajo, tengo la queja y la tengo que atender. Pues termino, yo voy a una visita más y cuando yo veo que ya esté aquí el señor hablando con mi jefe, la idea era que lo publicáramos la nota también. No sé de qué o cómo fue el ofrecimiento, pero obviamente publicamos la información. Entonces, sí ha habido, en otras ocasiones al periódico nos han presionado por parte del gobierno, que tenemos notas del gobierno, con Bustamante precisamente él trató de presionarnos con publicidad. Lo que nosotros hicimos fue decirle y publicar para empezar en una editorial que no le íbamos a publicar ya publicidad, que íbamos a darle cobertura a lo que hiciera el ayuntamiento, pero que no nos podían condicionar a publicarle notas buenas, entonces que ya no le íbamos a aceptar publicidad. Entonces, desde que empezó ese gobierno, nosotros no publicamos publicidad del ayuntamiento. Y lo saben, los gobiernos lo saben, de alguna manera ya los problemas en ese sentido no son tan graves. O sea, de repente si llegan los muchachos y nos dicen, fíjate que fulanita me dijo que cómo nos vamos a arreglar. ¿Y qué le dijiste? Pues que si me tenía que pagar, ¿qué le dijiste? Que el periódico te paga. Sí, dice, ¿qué quieres que te dé mi recibo o algo por el estilo? Entonces, en general ya saben que si nos hablan los vamos a publicar. Ya una vez algún gobernador habló para ofrecernos dinero y lo que se hizo fue publicarlo. Después un alcalde habló y se publicó que fulanito nos habló. Entonces ya saben que si nos hablan para ofrecernos dinero los vamos a publicar. De alguna manera eso nos ha reducido la presión. ¿Usted cree que ahorita, con todo lo que ha avanzado, usted cree que la libertad de expresión existe ya, ¿cómo se podría decir? Enteramente, o sea, ya no hay tanta, ¿cómo se dice la palabra? Ya no hay tanto que caigan a los periódicos, o sea, ya se expresan totalmente como quieran. No, no es cierto, no es cierto. Está una ley de transparencia que no sirve de nada, porque antes no había castigos para que un funcionario te diera información. Ahora si te da información lo castigan, hay cárcel, hay multas si te da información. Entonces, se puede obtener la mayoría de información superficial por vía de transparencia, pero cuando saben que es para información que les afecta, no lo hacen. Nosotros tenemos meses solicitando información de los gastos del Congreso y nos la mandan a cuentagotas, nos mandan facturas falsificadas y eso estamos nosotros revisando para poder darnos cuenta que nos están queriendo ver la cara, ¿no? Hubo un tiempo durante el panismo en que esto era común. Ahora con el regreso del PRI, de entrada anuncian que ya no va a haber presentación por ejemplo, en el tema del crimen organizado, que ya no va a haber presentaciones, que va a haber puros informes numéricos, y es lo que están haciendo, o sea, no hay información. Capturan a 2 personas y no se puede saber nada. Entonces nosotros tenemos que creer que los capturaron, para empezar. Encontramos también, por ejemplo, no nada más en información de inseguridad, en el IMSS se está pidiendo información de cuotas, de dinero, de situación económica, y no nos la dan. Entonces, realmente aquí la bronca está en que es ahí están las leyes, se manipulan conforme a quienes tienen el poder, y si el partido actual no quiere que tengamos información, no la vamos a tener. Como siempre tenemos que recurrir a buscar nuestras fuentes, y la diferencia puede ser en que ahora no es tan fácil que te maten. Bueno, sí es fácil que te maten por publicar algo que no debes, pero no es tan impune, o no debería ser tan impune, porque ya hay más grupos o asociaciones de
de periodistas que están protegiendo el derecho a la información, pero realmente, digo, si estamos hablando de los 80, sí, tenemos más libertad. Si estamos hablando de los 90, sí tenemos más libertad. Si estamos hablando de los 90 para acá, pues yo creo que ahí vamos más o menos. No ha avanzado mucho. No. ¿Por qué se llama Z ese periódico? Bueno, semanario. Aquí lo hacen, no, pues es periódico, lo único que no somos es diario. Aquí está la explicación. Don Jesús era director del ABC, un periódico que tenía fondos bueno, un periódico que se había hecho como una cooperativa de periodistas. El asunto está en que como publicaba cosas en contra del gobierno, el gobierno presionó para cerrarlo. Lo que hicieron fue que le mandaron una huelga con la CTM, con piperos, de esa gente que carga agua, que te lleva agua donde no la hay. Y le organizaron una huelga, después trataron de acusarlo de que se había robado dinero, él se tuvo que ir a Estados Unidos, ya se comprueba que no sucedió, se da todo el asunto, entonces ellos forman este periódico. Hay un grupo que se va con Don Jesús, cuando lo tratan de sacar de la dirección, cuando lo tratan de acusar de robo, se va con él un grupo y empiezan a hacer esta hojita que les platiqué de los dos lados tipeada, para dar la versión, porque obviamente los periódicos estaban sacando la versión del gobierno. Entonces ellos empiezan a hacer esta hojita para sacar la versión de ellos, y cuando ven que la gente los empieza a buscar, la gente buscaba en las calles la hojita. Entonces piensan en hacer con la liquidación, ya que se resuelve todo esto, en formar un periódico. O sea, tenían un público cautivo, lectores. Entonces, como toda esta historia empezó con el ABC, ellos deciden ponerle Z porque es una manera de cerrar el círculo. Es el final del abecedario. Lo que ellos empiezan, nosotros lo terminamos. Lo que los otros periódicos empiezan, nosotros lo terminamos. Entonces, ese es el... ¿Y por qué ustedes se dedican a hacer un semanario y no un diario? Bueno, primero porque eran recursos en el origen eran recursos de este grupo de periodistas que los finiquitan y con eso empiezan el periódico. Una empresa no se empieza fácilmente. Dos, si eres una empresa crítica, un periódico crítico, tienes todavía más problemas. El segundo problema es que en el tiempo en que esto se empezó, el papel para periódico lo vendía el gobierno, nadie más. Entonces, si yo quería escribir en contra del gobierno, el gobierno no me vendía papel. Entonces lo que empezamos fue a hacer comprar papel en Estados Unidos. Eso te incrementa los costos. Entonces no es fácil tener una línea como la nuestra y sostenerte es difícil. La mayoría de los diarios tiene el 80 o 90% de publicidad de los gobiernos. Empiezas a escribir mal y te cortan la publicidad. Entonces esto es cuestión, de entrada fue cuestión de administración. Después nos funcionó muy bien con el trabajo de investigación, que hemos pensado en hacerlo diario. Don Jesús lo planeó en algún momento. Él pensaba en la posibilidad de que, por ejemplo, fuera el lunes el tema fuera deportes, el periódico, el martes fuera espectáculos, el miércoles problemas sociales y así irse, ¿no? Y ya después hacer un cambio. La economía no ha permitido, la escasez de personal también es... Pero a ustedes funciona mejor, ¿verdad? Así como semanario. Lo que pasa es que es muy difícil, funcionar de otra manera es muy difícil necesito periodistas, ¿sabes? Les decía que nos cuesta mucho trabajo encontrar gente que tenga la capacidad de investigar y que sea aferrada. Entonces, no tenemos el personal para poder ampliarlo en ese sentido. Nosotros vivimos de nuestra credibilidad. No podemos darnos el lujo como algunas páginas electrónicas o como algunos periódicos de equivocarnos, porque entonces perdemos. Vivimos de nuestra credibilidad, entonces necesitamos hacer un trabajo muy exhaustivo. No tenemos el personal para hacer un periódico diario con esta calidad, para empezar. La otra bronca sería el dinero, que yo creo que eso es más fácil de superar, pero de inicio necesitamos más. Y a veces no tenemos, si se va alguien, nos cuesta trabajo conseguir a otra persona para suplirlo o para suplirlo. Pero igual sí les funciona por la gente que lo sigue, ¿no? Porque la gente que lo sigue son fieles lectores y nunca han dejado de leer. Exactamente, o sea, y a veces tenemos, como en tu caso, supongo que a lo mejor nada más lees, a lo mejor nada más lees las caricaturas, esas alturas, pero tenemos lectores de esta tercera generación, o sea, de que nos leyeron los padres, ahorita son los abuelos, los padres y los hijos. Sí, son lectores muy fieles y eso nos ha servido porque
Nosotros vivimos más, nuestro mayor ingreso es de la venta del periódico. Y decía don Jesús que el Z se vende porque no se vende. Vivimos del periódico que está en la calle, distribuyéndose en la calle. Entonces, y el que está basado en nuestra credibilidad, no nos podemos arriesgar. Pues, sí pensamos, digo, a un plazo mediano y largo, ampliar algunos. Ahorita lo podríamos hacer, por ejemplo, con la página electrónica. Pero, insisto, necesitamos personal, no, porque Z no puede dar el lujo de equivocarse. Como última pregunta, y si la podría responder, que nos contara la historia de Don Miranda, de Héctor. Sí. Aquí la van a encontrar, pero digo, yo entré en el año en que murió Héctor. Ellos, pues, les platiqué ahorita en corto que iban a encontrar la historia también en los primeros, si quieren les saco copia de esto, del problema. Los primeros 2 capítulos, los primeros 2 zetas tratan el problema del ABC y cómo llegaron al Z, que es el